Bienvenidos a Relatos de un Chismoso, en esta segunda edición especial del Mundial 2026. Mis queridos chismosos, hay mundiales que se recuerdan por los goles, otros por las sorpresas, algunos por las polémicas. Y esta segunda semana del Mundial 2026 parece estar entrando en esa categoría. Porque mientras millones de aficionados celebran en México, Estados Unidos y Canadá, también han comenzado a aparecer situaciones que nadie esperaba ver en una Copa del Mundo. Problemas migratorios, detenciones, quejas diplomáticas, aficionados que no pueden ingresar y preguntas que cada vez se escuchan con más frecuencia como la siguiente. ¿Está realmente preparado Estados Unidos para recibir a todo el mundo? Pero como todo buen chisme que se respete, la historia no comienza en un estadio, comienza en un aeropuerto. Uno de los acontecimientos más comentados de la semana fue el del árbitro somalí Omar Artan. Su historia parecía destinada a convertirse en un ejemplo de superación. Había sido seleccionado para participar en el Mundial. Se convertiría en el primer árbitro de Somalia en alcanzar semejante logro. Él tenía visa. Él tenía la acreditación oficial de la FIFA y él tenía toda la documentación requerida. Sin embargo, al llegar a Miami, fue retenido durante largas horas por autoridades migratorias estadounidenses y posteriormente quedó fuera del torneo. La noticia le dio la vuelta al mundo y muchos comenzaron a preguntarse algo incómodo. Si esto le ocurrió a un árbitro acreditado por la FIFA, ¿qué podía ocurrir con aficionados comunes? Pocos días después, apareció otro caso. El delantero iraquí Aymen Hussein fue retenido durante varias horas al llegar a Chicago, antes de recibir autorización para ingresar al país. La situación fue todavía más complicada para el fotógrafo oficial de la selección iraquí, Talal Salah. Después de un prolongado interrogatorio, las autoridades estadounidenses le negaron la entrada y las imágenes comenzaron a circular rápidamente por medios internacionales y el debate volvió a encenderse. A medida que avanzan los días, la conversación parece repetirse una y otra vez. Aficionados que están preocupados, federaciones que están muy atentas y periodistas haciendo preguntas incómodas. Porque para muchos observadores, la gran fortaleza de un mundial siempre ha sido reunir a países muy distintos bajo una misma competencia. Sin embargo, las políticas migratorias estadounidenses han comenzado a convertirse en un tema tan importante como algunos partidos. La preocupación se ha extendido especialmente entre países africanos, asiáticos y de Medio Oriente. Incluso numerosos aficionados de Senegal, Haití y Costa de Marfil han denunciado dificultades para viajar y apoyar a sus selecciones. Algo que para muchos contradice el espíritu universal que siempre ha intentado proyectar la Copa del Mundo. Entre quienes más atención han puesto sobre este tema aparece la selección de Irán. Después de conseguir legítimamente su clasificación al Mundial dentro de la cancha, representantes de la selección iraní expresaron preocupación por posibles restricciones que podrían afectar las condiciones de su participación. El argumento resulta sencillo.
Si todos los equipos se ganaron su lugar en el terreno de juego, todos deberían competir bajo condiciones equivalentes. La delegación iraní incluso elevó sus inquietudes ante la FIFA, y aunque el organismo ha intentado mantener la calma, el asunto sigue generando conversación, porque el fútbol puede unir naciones, pero no siempre logra escapar de la política internacional. Pero no todo fueron controversias esta semana. También hubo momentos que mostraron el lado más amable del Mundial. Uno de ellos ocurrió en Monterrey. La llegada de la princesa Hisako de Takamado llamó la atención de aficionados y medios de comunicación. La integrante de la familia imperial japonesa viajó para acompañar a la selección de su país y presenciar actividades relacionadas con el torneo. Su visita fue recibida con entusiasmo y volvió a demostrar algo que pocas veces ocurre, que el fútbol puede reunir en un mismo lugar a miembros de familias reales, deportistas y aficionados comunes. Otro de los temas más comentados fue la celebración organizada por la FIFA en el castillo de Chapultepec. Las imágenes recorrieron el mundo. Invitados especiales, dirigentes deportivos, personalidades internacionales y representantes de numerosas federaciones. Sin embargo, no todos reaccionaron de la misma manera. Algunos mexicanos consideraron que el evento ayudó a proyectar la riqueza histórica y cultural del país. Otros cuestionaron la utilización de un recinto tan simbólico para una celebración vinculada a una organización internacional. El debate se trasladó rápidamente a las redes sociales y una vez más las opiniones quedaron divididas. Pero ningún personaje conquistó Internet tanto como un pequeño aficionado mexicano. En medio de la euforia mundialista apareció un niño usando un llamativo suéter navideño para apoyar a la selección nacional. Nadie imaginó lo que ocurriría después. Las fotografías comenzaron a circular. Llegaron los memes, las entrevistas y las invitaciones a programas de televisión. En cuestión de días, se convirtió en uno de los personajes más queridos del Mundial, porque las grandes historias a veces nacen donde nadie las espera. Mientras tanto, los espacios del FanFest seguían reuniendo multitudes. Y uno de los momentos más celebrados de la semana fue la presentación de la icónica banda Maná. La legendaria agrupación mexicana ofreció un concierto gratuito que reunió a miles de aficionados. Mexicanos, estadounidenses, canadienses, europeos, asiáticos, todos cantando al mismo tiempo. Por unas horas el fútbol quedó en segundo plano y la música se convirtió en el lenguaje común. Pero el acontecimiento deportivo de la semana fue, sin duda alguna, el enfrentamiento entre México y Corea del Sur. La relación entre ambas aficiones ya tenía antecedentes. Rusia 2018 había dejado recuerdos imborrables y esta vez volvió a repetirse algo parecido. Las calles se llenaron de banderas mexicanas y coreanas. Los intercambios culturales aparecieron por todas partes y hasta se organizaron bailes masivos inspirados en el famoso Gangnam Style. Era imposible caminar por algunas zonas mundialistas sin encontrar a mexicanos y coreanos tomándose fotografías juntos.
Pero más allá de las fotografías, los bailes y la convivencia entre aficionados, había un partido que disputar. Y cuando llegó la hora del silbatazo inicial, toda la cordialidad quedó fuera de la cancha, porque durante 90 minutos y un poco más, México y Corea del Sur tenían el mismo objetivo: ganar. Desde los primeros minutos quedó claro que sería un encuentro intenso. Corea mostró la velocidad y disciplina que la han caracterizado durante años. México respondió con la energía de una afición que prácticamente jugaba de local. Cada llegada provocaba nervios. Cada disparo levantaba a miles de personas de sus asientos. Y cada balón disputado parecía tener un peso especial, porque el Mundial ya había entrado en esa etapa donde cada punto puede cambiar el destino de una selección. Cuando finalmente llegó el primer gol mexicano, el estadio explotó. Los gritos se escucharon en las tribunas, pero también en restaurantes, en plazas, en hogares y en cada rincón donde había un mexicano siguiendo el partido. Por unos segundos, millones de personas celebraron exactamente al mismo tiempo. Corea intentó reaccionar, mostró carácter y peleó hasta el último minuto. Pero México logró mantener la ventaja y cerrar una victoria que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más celebrados de la semana. Al sonar el silbatazo final, ocurrió algo muy curioso. Los jugadores mexicanos festejaban sobre el césped. Los aficionados celebraban en las tribunas. Y muchos seguidores coreanos, lejos de mostrarse hostiles, terminaron compartiendo sonrisas y fotografías con los mexicanos, porque el resultado había dejado un ganador, pero la convivencia había dejado algo más importante: respeto y amistad entre dos aficiones que parecen haber desarrollado una conexión muy especial desde aquel lejano Mundial de Rusia 2018. Para México, la victoria significó mucho más que 3 puntos. Significó confianza, ilusión y la sensación de que este equipo todavía tiene cosas importantes para mostrar en la Copa del Mundo. Porque los mundiales se construyen partido a partido y a veces una sola victoria puede cambiar completamente el estado de ánimo de un país entero. Sin embargo, el entusiasmo también mostró una debilidad. Algunas zonas del FanFest registraron niveles de saturación preocupantes. Las vallas fueron rebasadas por momentos. Los accesos se volvieron complicados y numerosos asistentes comenzaron a señalar la falta de presencia suficiente de autoridades encargadas de protección civil y control de multitudes. Por fortuna, la situación hasta el día de hoy no ha pasado a mayores, pero dejó una advertencia importante. El Mundial todavía tiene muchas semanas por delante y la organización debería aprender rápidamente de estos episodios. Otra pregunta que comenzó a circular durante la semana es la siguiente: ¿es posible que algunos encuentros originalmente previstos en otras sedes terminen disputándose en México? Por ahora, la posibilidad pertenece más al terreno de la especulación que al de las decisiones oficiales, porque mover partidos de octavos o cuartos de final implicaría cambios enormes: logística, seguridad, boletaje,
derechos de transmisión, hospedaje y una gran coordinación internacional. Por eso, aunque el rumor resulta atractivo para muchos aficionados mexicanos, cualquier modificación requeriría decisiones extraordinarias por parte de la FIFA. Quizá la gran enseñanza de estos días sea que el Mundial está mostrando dos caras distintas al mismo tiempo. Por un lado, está la fiesta, la música, los conciertos, la convivencia entre culturas, las calles llenas, los estadios vibrando. Pero, por otro lado, las tensiones migratorias, las críticas organizativas, los debates políticos, las preguntas incómodas y tal vez eso sea inevitable. Porque un mundial no es solamente un torneo de fútbol, es un espejo donde el mundo entero termina reflejándose. La Copa del Mundo apenas comienza. Todavía quedan muchos partidos, muchos goles y muchas historias por contar. Pero esta segunda semana ya dejó algo muy claro. El Mundial 2026 no será recordado únicamente por lo que ocurra dentro de la cancha. También será recordado por todo lo que está ocurriendo fuera de ella, por los aficionados que recorren miles de kilómetros, por los países que intentan hacerse escuchar, por las amistades que nacen entre desconocidos y por las preguntas que este torneo está obligando a plantear. Y como diría cualquier buen chismoso que se respete, a veces los grandes titulares nacen en los estadios, pero las historias más interesantes, esas, casi siempre ocurren lejos del balón. Nuestro relato termina aquí. Esperamos que haya sido de tu interés. Suscríbete, comenta, comparte y da like. En Relatos de un Chismoso buscamos rescatar las historias, decisiones y huellas que cada personaje dejó en la humanidad, porque toda vida tiene algo que enseñarnos, recordándonos siempre que detrás de cada historia existe una lección para quien sabe escucharla.